de la casa, es un amigo de la familia, un amigo de la compañía, pues también personal, nuestro Steve Moreta. Voy a hablar un poco acerca de nuestro invitado. Pues nuestro invitado realmente se desempeña actualmente como director de Brain Solutions, una empresa especializada desde hace 9 años en la investigación, capacitación y certificación de neurociencias aplicadas a los negocios en Ecuador y Perú. Su experiencia se ha desarrollado para importantes empresas del sector financiero, farmacéutico y de consumo masivo nacional. Es máster en marketing de la Universidad de Espíritu Santo e ingeniero comercial de la Universidad también Católica del Ecuador. Además, cuenta con un diplomado en neuromarketing en México, tecnología internacional en teología en Estados Unidos, una certificación internacional de dominancias cerebrales en Argentina, en pensamiento sistemático en Perú y es experto en gimnasia cerebral. Ha sido emprendedor desde hace 15 años y ha llevado con éxito todos los proyectos en los que ha estado involucrado. Así que pues vamos a recibirle con un fortísimo aplauso virtual, sin más preámbulos, a mi amigo Daniel Sánchez Paz de Niño, directamente desde Quito, Ecuador. Daniel, vamos a darte un fuerte aplauso virtual. Te voy a habilitar acá los controles para que puedas empezar. Listo, Daniel, puedes activar tus controles y podemos arrancar. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Javier? Perfecto, sí. Adelante, Daniel, bienvenido. Buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Realmente es un privilegio poder contar, decía Javier, un invitado de lujo, pues en realidad yo creo que soy el que tiene la suerte de estar con muchos invitados de lujo, nuevos amigos. Siempre el tema de networking y el tema del trabajo que se está haciendo hoy por hoy a nivel de redes, sin duda nos deja una absoluta, nos deja muchas enseñanzas, muchos conocimientos nuevos, pero lo más importante de todo es que nos deja sin duda alguna nuevos amigos. Entonces, sin más preámbulos, creo que esto ha sido esperado por ambos lados, así es que vamos a comenzar inmediatamente. Les voy a contar algunas cosas. La charla que vamos a tener el día de hoy está relacionada con el cerebro y el networking. Le he puesto un poco de pimienta al tema con una pregunta. ¿Ustedes creen que el cerebro o la mente puede resistirse al éxito? ¿Creen que en realidad esto puede pasar cuando el éxito es algo que está detrás de todos los planes del ser humano? ¿Creen que la mente puede resistirse al éxito? Eso es algo que justamente queremos tratar el día de hoy. Es súper importante y es realmente importante comprender si es que esto puede o no puede darse. Voy a comenzar haciendo una pregunta y les voy a pedir que a través del chat me contesten. Vamos a poner un poco a su cerebro a prueba para ver justamente cómo está. Voy a hacer una pregunta. Ustedes son un profesional muy ocupado, como de hecho un networker lo es. Tiene una agenda complicada. Quiero que traten de responder a la siguiente pregunta por medio de la reflexión y traten de no ayudarse con lápiz ni con un papel. ¿Sí? Voy a hacer la pregunta entonces. ¿Qué día es 2 días antes al día siguiente a 3 días después al día anterior al martes? ¿Qué día es 2 días antes al día siguiente a 3 días después del día anterior al martes? A ver si me van contestando por el chat para hacer esto mucho más interactivo. Vamos a ver las respuestas que dan. Nuevamente, despacio. El cerebro normalmente comienza a generar una interacción lingüística muy interesante. A ver, ¿qué me cuentan? A ver.
¿Alguien se lanza? Domingo, me dice Leo Gutiérrez. Veamos. Domingo, tenemos una primera respuesta. Vamos a ver. Las otras personas. Me perdí, dice Antonio. Le hice una pregunta. Básicamente decía, ¿qué día es 2 días antes, al día siguiente, a 3 días después del día anterior, al martes? Una pregunta sencilla, ¿no? O parece sencilla al menos. Domingo, los demás, pues Virginia me dice desde Bogotá, jueves. Bueno, es una buena respuesta también. Pero ya tenemos 2 respuestas. A ver, ¿quién más quiere contestar? Dicen que el cerebro más que a la muerte, según los estudios, le tiene miedo a hacer el ridículo. ¿Será eso cierto? Muchas veces no queremos contestar solo por no parecer que no sabemos, ¿sí? Martes, me dice Ismael Orellana, El Salvador. ¿Será martes, será jueves, será domingo? Tenemos 3 respuestas. ¿Qué tal que de esta respuesta dependa un gran negocio, no? A ver, ¿quién más me contesta? Voy a darles unos 30 segundos más para que puedan leer la pregunta y me puedan contestar. Luz Elena me dice que es el sábado. Bueno, tenemos ya 4 respuestas diferentes. ¿Sí? ¿Qué tal que sea justamente el día de encontrarle a un cliente muy importante y les dice, mire, yo voy a estar con usted eh, un día que va a ser 2 días antes, al día siguiente, a 3 días después, al día anterior al martes? ¿Sí? Tenemos 4 respuestas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Para que el momento que yo lanzo una pregunta como la que ustedes tienen puesta en la pantalla, nuestro cerebro normalmente comienza a generar un estado de caos, ¿sí? Un estado de caos, pues existe mucha información de tipo lingüística. Freddy Coronel me dice, es el martes. Vamos a ver, Freddy, qué es el día martes. Hay una cosa importante y es que nuestro cerebro para responder esto debe utilizar, ¿sí? Martes me dicen, ¿no? Perfecto. Para que nuestro cerebro pueda contestar la pregunta que está en la pantalla, debe utilizar una zona específica que está ubicada en el hipocampo cerebral, que es la zona de la memoria, ¿sí? Esta zona es donde normalmente las neuronas de la memoria de corto plazo, esta es la memoria de trabajo. Se ha demostrado que los grandes gerentes y las personas más exitosas dentro de los negocios tienen muy desarrollada esta zona del cerebro, la zona del hipocampo cerebral. ¿Por qué? Porque necesita hacer un trabajo de retención de datos para poder contestar. Ahora, no es tan difícil en realidad. Tengo bastantes respuestas de martes, si es que vemos por un tema de votación, podríamos decir que es martes, pero vamos a contestar la pregunta. Lo primero que se necesita, o lo que necesita nuestro cerebro, es generar un anclaje mental, ¿sí? Y el anclaje parte de tener un dato fehaciente, un dato real. Dentro de toda la oración, ¿cuál sería el dato real que nosotros tenemos? Es decir, ¿cuál es el día que está plenamente identificado como para poder generar una respuesta? ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta que el día que está puesto dentro del texto es el día martes. Exactamente. ¿Sí? Ese es el día que está puesto. Ok. La segunda cosa que necesita nuestro cerebro es generar un orden específico de los elementos para poder contestar. Pregunto, ¿este orden va en orden normal, es decir, de izquierda a derecha, o debe ir de derecha a izquierda, es decir, desde el final hacia adelante? ¿Cómo creen que debería ser? Debería ser desde el inicio o desde el martes, es decir, desde el final de la oración. Si es que yo tengo un día, ¿no es cierto? Que es el día martes, ¿hacia dónde tengo que ir recorriendo la respuesta? Exactamente, como dice Mario, ¿no es cierto? Es desde el día martes, es decir, desde el final. Y entonces voy a ir contestando la pregunta y voy a ir generando, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuál es el día anterior al martes? ¿Sí? ¿Cuál es el día anterior al martes? Es el día
Lunes, ¿no es cierto? Perfecto, es el lunes. Ahora, dice, 3 días después del lunes, ¿qué día es? El día jueves, exactamente. Y ahora dice, ¿cuál es el día siguiente al jueves? Es el día viernes. Exacto, Luz Elena. Perfecto. Y ahora la última parte. ¿Qué día es 2 días antes del viernes? Perfecto, tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Y entonces la respuesta era el día miércoles. Si ustedes revisan hacia arriba, vamos a ver que ninguno de ustedes logró contestar la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro fue sometido a una fase de cambio. El cerebro fue sometido a una fase de cambio y el cerebro fue sometido a un momento de presión. Y el cerebro no funciona igual. ¿Ok? Desde el año 2009, nuestra empresa ha venido trabajando justamente en un cúmulo de estudios y de herramientas para tratar de entender cómo funciona el cerebro humano, porque si nosotros no comprendemos cómo funciona el cerebro, difícilmente vamos a poder generar primero y segundo aplicaciones. ¿Ok? La respuesta entonces era el día miércoles. ¿Sí? Tenía un truquito, obviamente el cerebro siempre quiere recorrer de izquierda a derecha, es decir, desde el principio hasta el final, y a eso nosotros le vamos a llamar zona de confort. ¿Sí? La zona de confort es lo que hemos aprendido en la escuela, lo que hemos aprendido en el colegio, el modelo prusiano de aprendizaje nos ha entregado esta zona de confort y es por eso que el cerebro quiere hacer siempre lo mismo. Por eso el cerebro quiere ser empleado, por eso el cerebro siempre quiere estar detrás de un escritorio contestando correos electrónicos y ganando un sueldo. ¿Sí? No es, es un sistema natural de nuestro cerebro y esto ha dejado demostrado justamente eso. Voy a lanzar una pregunta, ¿sí? Para que esto sea súper interactivo. ¿Cuál creen ustedes que es la profesión más difícil del mundo? A ver, 3 primeras respuestas. ¿Cuál es la profesión más difícil que tiene el mundo? ¿Cuál creen ustedes que es la profesión más difícil del mundo? A ver. Ah, el vendedor, dice Luz Elena. La más difícil del mundo. ¿Qué más? Pensar, dice, ¿no es cierto? Ruperto me dice pensar. Bueno, veamos, es que sí. Medicina. Ok, Flor, sí, puede ser que medicina. Ujú. ¿Ya? Neurocirujano. Networker, dice. Bueno, pues si comenzamos pensando que es difícil ser networker, entonces estamos complicados, ¿no? A ver, dice lo que no me gusta hacer, ¿ok? No existe una profesión la más difícil del mundo. Bueno, pues las neurociencias han comprobado que sí hay una profesión, la más difícil del mundo. No digo la más antigua, porque normalmente sí saben cuál es. ¿Sí? Yo digo la más difícil. ¿Cuál es la profesión más difícil que tiene el mundo? Han comprobado los estudios de neurociencias que la profesión más difícil que tiene el mundo es ser taxista en la ciudad de Londres. ¿Ok? Ser taxista en Londres. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ser taxista en Londres? Bueno, pues el estudio demostró que para que los Londres deben seguir una certificación o una licenciatura para obtener su licencia para conducir el taxi en Londres. Esta licenciatura o esta licencia debe ser de un curso de aprobación de 3 a 5 años, ¿ok? Pero no es detrás del tiempo del cual se esconde el nivel de dificultad, sino que para que ustedes puedan pasar el examen final, ¿ok? Deben aprobar un examen en el que deben reconocer y recordar exactamente las 25.270 calles de la ciudad de Londres, con sus nombres exactos, los cruces de las calles y la ubicación específica de los monumentos, de los museos y de los sitios y atractivos turísticos con su dirección exacta. Deben ser prácticamente un GPS humano. Pues el estudio comprobó que las personas, en el año 2000, tuvimos 79 aspirantes a ser taxista en la ciudad de Londres, y de estos 79 aspirantes, solo 39 concluyeron.
A los 79 aspirantes se les aplicó una resonancia magnética funcional. Para que ustedes sepan, es básicamente un estudio de imágenes en el que lograron medir el tamaño de ciertas zonas del cerebro y evidenciaron que el hipocampo cerebral, que es una zona relacionada con la memoria, la misma que ustedes estaban utilizando en el ejercicio de la semana, de los días de la semana hace un momento, tenía un tamaño normal entre los 79 aspirantes al iniciar el curso. Después de los 3 o 5 años, solo 39 personas habían pasado la licenciatura, volvieron a tomar la medida del cerebro, las imágenes del cerebro con la resonancia magnética funcional, y resulta ser que el hipocampo cerebral habría triplicado el tamaño en estas personas. ¿Sí? Si ustedes han escuchado la frase que dice genio y figura hasta la sepultura, las neurociencias han desvirtuado totalmente esto, porque han demostrado que el ser humano siempre es capaz de evolucionar cerebralmente. A esto le llamamos neuroplasticidad. Pero ¿por qué el cerebro no le gusta hacer eso? Eso es algo que vamos a descubrir adelante. Cuando ustedes están iniciando un negocio, cuando ustedes están conversando con nuevos aspirantes, con personas a las que se quiere referir al negocio, ustedes van a encontrar un nivel de resistencia. Y ese nivel de resistencia se va a explicar el día de hoy desde las neurociencias, para que ustedes comprendan por qué el cerebro de las personas, de sus referidos, de sus amigos, a los que ustedes están queriendo involucrar dentro de un modelo de negocio que ha sido exitoso para muchos, ese cerebro está generando resistencia. ¿Sí? Las neurociencias comprobaron que la frase genio y figura hasta la sepultura es falsa, no existe. Simplemente no quiere evolucionar la persona. No le da la gana, como solemos decir normalmente. ¿Ok? Hay un segundo caso, les voy a contar brevemente. El segundo caso se da con Lewis Hamilton, el ex campeón mundial de Fórmula 1, triple campeón, le igualó a Ayrton Senna, hasta fue campeón en el 2008, 2014, 2015. La neurociencia comprobó que este ser humano fue preparado neurocientíficamente, una vez más, en la memoria selectiva de corto plazo, para lograr recordar, escúchenme claramente, recordar la pista en la pista de la función. Es decir, desde la primera vuelta, desde la segunda, es como que su vida ahí, porque recuerda exactamente curvas, cortes, rectas, aceleraciones, corrección de curvas desde la segunda vuelta. Un piloto, y para que ustedes tengan un dato de referencia, un ser humano normal como nosotros, nos demoramos 25 vueltas a un tercio de la velocidad. ¿Ok? Entonces todo esto nos comienza a demostrar que el cerebro humano es modificable, ¿sí? Es preparable, es entrenable, ¿ok? Y puede llegar a darnos resultados. Pero es importante comprender que también, por otro lado, va a resistirse a los cambios. ¿Qué puede entonces aportar las neurociencias al networking? Sí, principalmente, y en este webinar he preparado el material para comprender lo que es el cambio para el cerebro, ¿sí? Para comprender lo que es el cambio. Voy a partir, perdón, de una premisa. Nuestro cerebro, ¿no es cierto?, no le gusta el cambio. Y los ejercicios de libertad, por ejemplo, la libertad financiera, demandan primero una decisión por parte de la persona. Es decir, la persona debe tomar una decisión. Yo recuerdo mucho a un profesor que teníamos en la universidad y solía decirme, mire, en el mundo cada día hay menos empleo, pero hay más trabajo. ¿Ok? Y eso para mí resume el tema de networking. Es gente que en realidad viene a trabajar. De hecho, la palabra networking tiene la palabra trabajo dentro de su composición lingüística. ¿Sí? Entonces, hay que entender algo. Nuestro cerebro, para entrar en un proceso de libertad, debe tomar una decisión. Pero nuestro cerebro, por naturaleza, es un ahorrador de energía. Si es que nuestro cerebro trabajaría, por ejemplo, al 100% durante todo el tiempo, nuestro cerebro debería dormir 22 horas al día y podría solo estar despierto 2 horas al día. Entonces nuestro cerebro tiene un sistema natural de ahorro de energía.
Ahí donde están sentaditos, les voy a pedir que hagan lo siguiente. Me van a seguir todos en lo que les voy a pedir. Van a cruzar sus brazos, ¿ok? No hace falta que me contesten porque no van a poder. Van a cruzar sus brazos. Crucen los brazos, ¿ok? Ya. Por alguna razón, el cerebro de ustedes cruzó los brazos de esa forma. Les voy a pedir algo. Crucen los brazos en sentido contrario, ¿sí? Algunos van a poder más rápido, quizás otros se van a demorar, otros terminan dando vuelta las manos sin lograr ubicar el centro de gravedad de los brazos, pero se vuelve difícil, se torna difícil. Y entonces ese no son ustedes. Esos brazos cruzados al revés mandan una señal a nuestro cerebro diciendo, estoy incómodo, no soy yo. Es decir, que nuestro cerebro, desde la forma de cruzar los brazos, ha desarrollado un ahorro de energía. Siempre las cruza igual. Desde el día de mañana les voy a lanzar un reto. Cuando alguien se acerque, en los países en donde saludan con un beso en la mejilla, les voy a pedir que le cambien de lado la mejilla a la persona para que vean cómo se confunde y escapa de darles el beso en la boca. ¿Sí? Porque el cerebro también se ha acostumbrado a dar el beso en la mejilla siempre del mismo lado. ¿Ok? Entonces nuestro cerebro es ahorrador de energía. Si es en cosas tan sencillas como cruzar los brazos o dar un saludo, nuestro cerebro ahorra energía, no se diga en emprender un modelo de negocio. ¿Sí? Entonces hay que entender que estoy frente a un ahorrador de energía cuando estoy conversando sobre una nueva estrategia de negocio. Ahora, el empleo es una trampa de ahorro de energía en donde el ingreso fijo viene a ser el gran señuelo. Es decir, es muy sencillo que un cerebro se acostumbre a ganar sueldo. ¿Por qué? Porque va a hacer siempre lo mismo, va a tener probablemente siempre el mismo ingreso y va a poder programar sus gastos. ¿Ok? Y entonces, si es que hace eso permanentemente, estamos hablando de que el cerebro está en una zona de confort y sacarlo de eso probablemente va a ser difícil. Es gracioso, pero aunque le hace daño al cerebro ciertas cosas, muchas veces prefiere seguir. Y esto, por ejemplo, nosotros podemos comprobarlo cuando hemos tenido una relación tormentosa con alguna persona y se nos ha hecho muy difícil dejarlo, porque el cerebro se acostumbró a mirarlo y a generar dopamina en el cerebro y tener un modelo de autorreconocimiento al ver, aunque muchas veces esa persona termina siendo dolorosa. Es decir, el cerebro puede resistirse al éxito. Estamos comenzando a responder que sí. ¿Y por qué lo hace? Por no salir de la zona de confort. Porque nuestro sistema primitivo entiende que salir de la zona de confort es igual a morir. ¿Sí? Es igual a morir. Para nuestro cerebro primitivo, todas las cosas son debido a muerte. Y es por eso que cuando ustedes están caminando en el auto, por ejemplo, y su pareja les llama y les dice, oye, ven rápido a casa. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. ¿Ya? Entonces nuestro cerebro normalmente no es que piensa las cosas en positivo, sino que comienza a prepararse para la muerte y comienza a predecir escenarios de las cosas que me pueden decir para preparar una respuesta. Nuestro cerebro se enfoca y tenemos una mente orientada a la escasez. Eso es natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque tratando de predecir la escasez sobrevive. ¿Ok? Entonces comprendamos que tenemos hoy por hoy, cuando yo inicio una conversación, un referimiento con alguien, tengo al frente un cerebro que es un ahorrador de energía y también, como segunda instancia o segundo punto para los que quieran anotar, van a tener un cerebro que va a estar resistiéndose a la muerte. Uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver un negocio con la muerte? Para nuestro cerebro inconsciente, para nuestro cerebro primitivo, es la muerte. Un cambio, salir de la empresa es la muerte. ¿Ok? Hasta ahí entonces hemos comprendido que el cerebro, aunque las cosas termina haciéndolas por costumbre. ¿Sí? Porque nuestro cerebro justamente el sistema de supervivencia es un experto en construir realidades. Es un experto en construir realidades. Escenarios que generen como ideas previas
para no cometer errores, para no estar propenso a morir. Eso es natural en nuestro cerebro, es lo que siempre hace nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces es por eso que cuando ustedes, por ejemplo, iban a aprender a conducir, la primera vez que les dieron la llave del auto y les dijeron, ven, vas a aprender a manejar. Miren, entrar en un negocio como networking es aprender a manejar. ¿Sabes por qué? Te da libertad. Porque te permite movilizarte donde tú quieras, te permite viajar, te permite ser independiente, te permite llevar contigo a quien a subir a tu auto a cualquier persona, a quien tú quieras llevar. ¿Sí? Pero aún así, qué difícil fueron esas primeras clases, ¿no? Porque cuando yo me subí en el auto y tenía la llave del vehículo, normalmente mi cerebro, en las primeras enseñanzas y en las primeras pasadas, siempre imaginaba los accidentes más terribles. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han sufrido un accidente terrible, de estos accidentes mortales que uno se imaginaba? Pues quizás ninguno, por eso están ahí del otro escuchando este webinar, ¿no? Y entonces quiere decir que no pasó, pero el cerebro preparó estas realidades como para prevenir posibles acontecimientos que lo pongan en peligro, ¿ok? Entonces, debemos entender, sí, debemos entender que el cerebro es un constructor de realidades. Ahora, yo voy a hacer una pregunta que quisiera que unas 3 preguntas, algunos de ustedes me contesten. Va a ser una pregunta que tiene una cacofonía incidental, es decir, una repetición de palabras incidental. ¿Ustedes creen que la realidad en realidad existe realmente? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la realidad en realidad existe realmente? ¿Existe la realidad o no existe la realidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me quiere comentar algo? Sí, me dice Leo, sí existe la realidad. ¿Ah? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien de pronto que diga que no existe? ¿Ah? ¿Existe o no existe? Luz Virginia está escribiendo. A ver, veamos. ¿Existe o no existe la realidad? No, dice Mario Vicente. No existe la realidad. Luz Elena dice que sí. Luz Virginia me dice que sí. Ah, la creamos, me dice Mario Vicente. Ok. Sí, sí existe, me dicen. Bueno, si existe un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Existe un accidente de tránsito y hay 10 testigos. ¿Cuántas realidades hay? ¿Cuántos accidentes hubieron? ¿Uno solo? ¿Existen cuántas versiones del mismo accidente hay? ¿Ah? Si existen 10 testigos, ¿cuántas versiones hay de ese accidente? 10. ¿Sí? 10. Y es por eso que cuando nosotros formábamos a unos jueces de acá de Ecuador, de una corte de jueces, ¿sí? Uno de los principales, un abogado, me decía, los jueces y los abogados tenemos una máxima. Y me solía decir que cuando 4 testigos en un acontecimiento, en un crimen, por ejemplo, en un robo, cuentan por fin la misma realidad los 4, pues la máxima de la justicia dice que los 4 están mintiendo. ¿Sí? Porque en realidad no pueden contar la misma realidad ninguna persona. Porque como dice justamente Ismael, depende de la percepción de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, este tema un poco ambiguo sobre la realidad, la física ha tratado de determinarle, y para aquellos que les gusta la parte técnica de las cosas, voy a darles un dato súper interesante, y es que la física ha logrado comprobar que nuestro cerebro está sometido a 400.000 bits de información por segundo. A esto le llamamos una metarealidad. ¿Sí? Es decir, mientras ustedes me están viendo en este momento en la pantalla, alrededor de ustedes, ustedes están sometidos a un impulso de 400.000 bits de información por segundo, es decir, 400 megas de información por segundo. Ahora, ¿saben cuál es el dato curioso? Que nuestro cerebro solo tiene la capacidad, por ahorro de energía y también por discriminación, de procesar 2.000 bits de información por segundo. Es decir, el 0.5%. ¿Ya? Y aún así, cuando a mucha gente, a todos nosotros, nos falta el 99.5% de la realidad, a veces nos permitimos decir que tenemos la razón, ¿sí? O que tenemos la verdad completa. Por eso cuando ustedes pelean con la pareja, por ejemplo,
en realidad existen tres verdades. La verdad del uno, la verdad del otro y la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden encontrar, no van a poder procesar los 400.000 bits de información a los que están sujetos. De hecho, en este momento, si yo voy a hacer un tema de fobia óptica, que es básicamente un tema de enfoque en la vista, y usted se va a dar cuenta, miren por favor en este momento fijamente a la palabra 400.000 bits, y se van a dar cuenta de que mientras están viendo los números, eso es lo que está entrando al plano consciente del cerebro. Pero todo lo que le rodea, incluyendo lo que rodea la pantalla del computador, está como borroso. Es decir, esa información sí existe, pero su vista está viendo solo a una parte. ¿Ok? Eso es discriminación de datos, normal en nuestro cerebro para construir la realidad. Ahora, voy a compartirles una cosa súper interesante y es, voy a decirles cómo el cerebro de ustedes construye la realidad. Es decir, ¿qué hace para construir la realidad? Nuestro cerebro para construir la realidad y el cerebro de las personas o de los referidos o de los potenciales clientes que ustedes tengan, va a utilizar cuatro filtros para construir la realidad. ¿Sí? La primera, cosmovisión o cultura. ¿Ya? El primer filtro de construcción de realidad, es un eje cultural. Y es que el ecuatoriano no es igual al peruano. Y es que el mexicano no es igual al americano. Y es que el cubano no es igual al costarricense. Porque tenemos cultura, es decir, rendimos culto a cosas distintas. Voy a contarles un tema que probablemente les va a sonar muy gracioso, pero nos pasa acá. Por ejemplo, el quiteño, la persona que nació en Quito, en Ecuador, tiene un problema. Y si ustedes en algún momento hablan con algún quiteño, jueguen un poco con el cerebro nuestro, ¿sí? Y es que el quiteño tiene una brújula de 2 puntos cardinales. Nuestra ciudad es como una salchicha, ¿no? Larga, que solo tiene norte y sur. Y cuando ustedes a un quiteño le dicen que la casa o la dirección queda al sureste, por ejemplo, entonces se cuelga el sistema de quiteño. Ya no entiende. Y tiene que generar un proceso de regresar a las materias de ciencias naturales de la escuela o de geografía para tratar de ubicarse. ¿Sí? Porque nosotros solo tenemos una brújula de 2 puntos cardinales. Eso es un eje cultural. Eso es un eje cultural. Entonces nuestro cerebro fue preformado, prefabricado, este filtro, dependiendo de dónde nacimos. ¿Ok? Y es por eso que la gente que viaja tiene un filtro mucho más grande que el resto y es mucho más inteligente, si es que podemos decirlo así, que las demás personas cuando no han podido viajar, no han tenido la suerte de viajar. ¿Sí? Entonces no hay que comprarse ropa, no hay que comprarse autos, hay que viajar. Porque eso es una forma de hacer que mi cerebro sea más inteligente y por ende pueda ser más adaptativo a las respuestas de una persona. Segundo filtro de construcción de realidad, lo que estudiaron. ¿Sí? ¿Qué estudiaste? Entonces yo hice un ejercicio acá en un estudio de mercado, en una zona de Quito, paramos un sociólogo, un psicólogo y un administrador de empresas. ¿Ya? Y les dije, frente a un parque donde estaban jugando niños, les dije, ¿qué pueden ver? Y pasó una cosa súper interesante. El sociólogo me dijo, mira, hay familias, franja etaria de las madres entre 45 y 35 años, la mayoría de ellos con un promedio de 2 a 3 hijos. Veo que hay más varoncitos que mujercitas. Los niños están oscilando demográficamente entre los 8 y 15 años. Y podríamos tener un fenómeno interesante. Los domingos quiere decir que la familia sale a jugar en este parque y familias jóvenes. Cuando pasó la realidad donde el psicólogo dijo, mira, pero hay una cosa que tú no te diste cuenta y es que el papá no está. Lo que quiere decir que el padre o abandonó el hogar o está trabajando en limbo. Y esto podría hablar de una laguna paterna. Y cuando pasó la realidad donde el administrador de empresas, el sociólogo y el psicólogo le dijeron, ¿y tú qué puedes ver? ¿Saben qué dijo? Bueno, pues yo veo aquí mucho negocio. Podemos poner un centro de orientación familiar. ¿Y tú qué harías? Le dicen los dos. Bueno, tú trabajas en la parte sociológica, tú trabajas en la parte psicológica de las familias y yo cobro. Yo hago negocio. Yo les ayudo a administrar el negocio. ¿Ok? Entonces,
¿Qué quiero decirles con esto? Que dependiendo de la formación que ustedes tuvieron, también su cerebro va a construir la realidad, genera sesgos. Segundo eje de construcción de realidad. No les llame la atención que las personas que estudiamos marketing, por ejemplo, tratemos de andar buscando las necesidades de todo el mundo para satisfacerlas. ¿Ok? Porque nos formaron así. Tercer eje de construcción de realidad se llama mi genética, y muchos de ustedes probablemente deben haber escuchado sobre la programación neurolingüística. A ver, perdón, antes de eso, mi genética. Me estaba yendo directo a mis creencias. Mi genética, ¿no es cierto? Nuestro cerebro viene precargado con un 20% de las neuronas de herencia también, ¿sí? Cuando estamos hablando de la genética, hablamos de planos netamente genéticos, ¿ya? Y en este momento ustedes me están viendo, todos me están viendo por la pantallita, ¿no es cierto? Entonces les voy a pedir, voy a poner en este momento a su cerebro ante un reto y un desafío a ver si lo puede cumplir. Yo tengo mis dos manitos, ustedes las pueden ver, tengo aquí al frente, ¿no es cierto? Me van a seguir con lo que estamos haciendo, además de que por la hora necesita nuestro cerebro salir de la zona del estado de vigilia en el que comienza a entrar. Están las dos manitos al frente, entonces les voy a pedir, uno de los deditos de la mano ingresa hacia adentro y la otra manito, ¿no es cierto?, va a quedar con el dedo hacia el mismo lado, pero con mano cerrada. ¿Sí la pueden ver? Perfecto. Ya, ahí está la figura. ¿Ya? Ok, vamos a ver cómo están sus ejes genéticos. Van a cambiar de lado y van a regresar en este ejercicio. ¿Sí? Como que se les hace muy fácil. De hecho, deben estarse riendo, porque el cerebro, cuando se equivoca, se ríe. ¿Ok? Se ríe. Estoy poniendo a funcionar, pues, sus hemisferios cerebrales. Y como normalmente en el colegio y en la escuela, bajo la educación prusiana, no nos enseñaron a coordinar los hemisferios cerebrales, esto se va a complicar. Y entonces dentro de los ejes genéticos también hay que distinguir, y esto podemos tratarlo en otro webinar, puedo enseñarles a distinguir cuáles son los patrones de pensamiento genético de cada uno en base a una teoría quad que nosotros manejamos acá. Pero es importante distinguir si hablo con un hemisferio izquierdo, por ejemplo, si es una persona muy lógica, o si hablo con un hemisferio derecho, que es una persona más creativa. Porque probablemente si es una persona bastante lógica, que hace preguntas referente al costo-beneficio, a las pruebas y evidencias que existen, ¿no es cierto? Entonces la información que tengo que darle es una información bastante cuantitativa. Pero si es una persona de cerebro derecho que comienza a conectarse con las emociones conmigo, a ver que existe muchísima innovación detrás de un proyecto de networking como el que nosotros hacemos, entonces, ¿saben qué? Es mejor entrar por temas cualitativos para que esa persona me entienda por filtro genético. ¿Ok? Y ahora me voy al último, que es básicamente mis creencias. Muchos de ustedes deben haber hablado, deben haber estudiado alguna vez este tema de programación neurolingüística, que nos dice sobre lo que creo sobre las cosas, ¿no es cierto? El nivel de expectativa que he generado sobre mí mismo y que la sociedad también ha implantado en mí. Hay gente que se cree buena para el fútbol y entonces actúa bien para el fútbol. Yo debo recalcar algo. Los ejes genéticos también son importantes. De los ejes de creencias, perdón. ¿Por qué? Porque mis creencias van a marcar mi experiencia sobre la vida. ¿Ok? Una creencia puede prefabricar mi realidad antes de vivirla. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo funciona una creencia. Cuando el cerebro cree en algo, entonces entra en un estado mental de creencia. Por ejemplo, ustedes compran un vehículo de determinada marca y el cerebro dice, yo tengo un auto, un Audi, por ejemplo. ¿Saben qué hace el cerebro? Está hecho para confirmar lo que yo creo. Y entonces sale a la calle y en cada esquina comienza a encontrar esos Audis, ese modelo de auto. ¿Ok? Y entonces, en lo que yo creo es lo único que puede entrar dentro de los 2000 bits de información. Si yo creo que un negocio, ¿sí? Si yo creo que un negocio no es rentable, pues mis creencias pueden terminar matando a un negocio por más rentable que sea. Y es entonces importante comprender que ese es el modelo de creencias. Dentro del networking, muchos de ustedes deben haber manejado este filtro.
y es una de las tareas más importantes de todos los capacitadores de networking, trabajar sobre los modelos de creencias. Pero hoy he querido abrirles los otros tres filtros de construcción de realidad. Hoy he querido mostrarles que no es solo un filtro de creencias, no es solo lo que la persona cree, lo que construye la realidad, sino tres filtros más. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa si esta realidad que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta realidad que nosotros tenemos aquí es una realidad positiva? Yo voy a construir actos, o mi cerebro va a buscar evidencias para construir actos positivos después de eso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esa realidad es el miedo? El cerebro, de ahí para adelante, va a seguir construyendo actos que confirmen que, por ejemplo, el negocio no es negocio. Y es por eso que hay que siempre, cuando yo voy a comenzar un proceso de referenciar a una persona, el abordaje debe primero tratar de distinguir los cuatro filtros de esa persona. Distinguir qué filtros tiene, qué formación tiene, tratar de saber si es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Como les digo, en siguientes webinars puedo enseñarles mucho más para distinguir ejes genéticos y de más profundidad, pero en este momento sí. Hola, hola Daniel. Parece que estamos con un problema en la conexión. Por favor, me confirman, amigos, si me escuchan a mí. ¿Me pueden escuchar? Ok, ok. Entonces, Daniel, estamos con un problema con tu conexión. Por favor, si puedes ver tu conexión a internet o quizás podrías apagar la cámara temporalmente para que mejore la señal de transmisión. A ver, ahí puedes hablarnos, Daniel, nuevamente, a ver si recuperamos tu audio. Sí, ok, me escuchan a mí, pero no escuchan a Daniel. Ok, vamos a hacer lo siguiente, Daniel. Te voy a quitar los controles de presentador por un momento para que puedas volver a activarlos. Ok, vamos como a hacer un restart. Ok, y en este momento te quité los controles, los voy a volver a activar para que puedas nuevamente otra vez activar tu audio y tu cámara. Amigos, manténganse conectados, que la información está espectacular. Ok, ahí Daniel puedes activar nuevamente tus controles, por favor. Activa tu micrófono nuevamente y tu cámara Ok, para... Listo, ahí te ahí recuperamos. sí. Ok,
Perfecto. ¿Se puede Bueno, repetir, por favor, los últimos 2 minutos que estabas hablando? Porque se perdió tu conexión. Adelante, Daniel. perfecto. Gracias. Ok, sí, bueno, de hecho Javier preparó esto para ver si el cerebro estaba atento, entonces Exacto. espero que, Esto bueno. era esto era parte del plan. Ok, entonces les decía que lo que nosotros debemos primero cuando voy a abordar un proceso de referenciación o voy a iniciar mi conversación con alguien, lo más importante es generar la prospectación del cliente. Y dentro de la prospectación del cliente está el tema de cosmovisión, saber de dónde viene, qué costumbres puede tener. Posterior a eso, el tema de su formación. Porque no es lo mismo hablarle del working a un psicólogo que a un ingeniero en sistemas. Y posterior a eso, que es un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, les decía, en los siguientes webinars podemos seguir profundizando. Tenemos un modelo específico de neuroventa, pero también tenemos modelos de pensamiento que se puede revisar, es decir, hay muchas cosas por hacer. Y también las creencias que tienes sobre la marca, sobre lo que es networking. Ustedes ya saben que hay mucha gente que hoy por hoy ha fabricado creencias limitantes respecto a este tipo de modelos, muchas de ellas totalmente infundadas. El cerebro miente el 90% de las cosas que dice y es porque no puede tener la realidad completa. Entonces prefiere vivir con realidades a medias creyendo que son completas, ¿no? Entonces, dentro de la prospectación es importante que ustedes comprendan estos 4 tipos. Ahora, si es que el miedo es parte de esta realidad, o sea, si el miedo es parte de esta realidad, pues la persona va a generar efectos fisiológicos que yo quiero que ustedes los manejen el día de hoy. El diplomado en neuromarketing, el profesor mío, mi maestro Jaime Romano, nos mostraba una diapositiva específica de la Universidad de California, en donde se ve cómo el cerebro fabrica los momentos de angustia, los momentos de desesperación. Para que ustedes sepan, pues nuestro cerebro ante un estrés físico o ante un estrés emocional, lo primero que genera es un desequilibrio en el organismo, ¿sí? Genera un desequilibrio en el organismo. Este desequilibrio en el organismo dispara inicialmente el hipotálamo, que es la zona de ingreso de la información del cerebro, y dispara la amígdala, que viene a ser como la gran sirena. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. Cuando yo le estoy diciendo a la persona, hey, tú quieres ser libre, ¿saben qué hace el cerebro? Dispara, no, no quiero ser libre. Prefiero estar detrás de un escritorio y recibir un sueldo. No quiero ser libre. Uno dice, ¿puede ser el cerebro rechazar el éxito? Sí, por un sistema de supervivencia, como ya les dije. Y esto dispara la amígdala. Y la amígdala, ¿saben lo que hace? Va directamente a buscar en la memoria, antes de razonar las cosas, el cerebro hace un proceso de búsqueda en la memoria, en la activación de los ganglios basales, que están en esta zona de aquí que se llama hipocampo cerebral, y dispara en el cerebro cortisol. El cortisol es un neurotransmisor, es una sustancia química que se dispara en nuestro cerebro para prevenir la muerte. Y entonces es por eso que nosotros podríamos recibir respuestas sin sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes, como networkers y ahora neuronetworker, entiendan que el cerebro podría entrar en un momento de angustia y podría fabricar mentiras. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto las fases del cerebro de construcción de realidad. Y en este webinar he querido traerles algunas herramientas para manejar esto. ¿Ok? Hemos querido dejar cosas de valor para ustedes. Por el tiempo que están dando para esto, quiero dejarles algo de valor. Ahora, les voy a dar 5 herramientas para que ustedes puedan manejar este momento del cerebro y lo puedan trabajar. La primera, el poder de la intención. Es súper importante que ustedes entiendan que los demás son el reflejo de sus propios pensamientos. ¿Sí? Los demás son el reflejo de sus propios pensamientos. La gente no es más que un espejo de mi propia actitud. Si ustedes tienen dudas sobre el producto, sobre el modelo, sobre el negocio o sobre lo que están haciendo, eso se va a notar. Y se va a notar en la intención que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es que ustedes deben estar convencidos de lo que están haciendo. Porque si no, la otra persona podría referenciar. Es decir, el primero en entrar en zona de conflicto al abordar al cliente puede ser el cerebro de ustedes mismos. Y eso se va a referenciar en el reflejo de la persona que está frente a ustedes.
Entonces, evalúen bien la intención de ustedes sobre el negocio, porque solo un cerebro, ¿sí? Después de esto, nosotros vamos al poder del enfoque. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando de forma independiente, el emprendedor tiene un problema y es que suele querer hacer varias cosas a la vez, ¿sí? Y entonces no es muy especialista en las cosas. Es importante que el cerebro de ustedes tenga una capacidad de enfoque y que cuando la persona les está atendiendo también esté enfocado en lo que ustedes estén diciendo. Nuestro cerebro solo puede validar las cosas cuando los 5 sentidos están activados, ¿sí? La tercera cosa es combatir la procrastinación. La procrastinación cerebral, para que ustedes sepan, muchos de ustedes, no sé, algunos deben haber ido al gimnasio alguna vez. Hay mucha gente que al comienzo del año se pone nuevos propósitos. Dice, voy a ir al gimnasio, pero ¿cuánto cuesta ir la primera vez, la segunda vez? A nuestro cerebro no le gusta hacer las cosas, por primera vez, cosas nuevas. A eso se le llama procrastinación cerebral. ¿Ya? Entonces, la procrastinación se combate con la ley de los 5 minutos. Si es que un cliente a ustedes les dice, mira, yo no quiero escucharte sobre esto, o ya me habían hablado, ustedes pueden mentirle al cerebro. ¿Saben cómo le pueden mentir? Diciéndole, solo escúchame 5 minutos. Dame 5 minutos, te prometo que me callo. Han demostrado las neurociencias que a nuestro cerebro no le gusta vivir con realidades a medias. Se va a quedar hasta el final. Si ustedes pasan esa barrera de los 5 minutos, puedo garantizarles que el cerebro de la persona que está escuchándoles va a pasar de eso, porque va a entrar, va a comenzar a entrar en la zona del aprendizaje y va a salir de la zona de confort. ¿Ok? Cuando ustedes generen un modelo, nosotros a veces dentro del tema de networking se comete un error, y es que se plantean escenarios o realidades completamente positivas. Y eso para el cerebro no existe. Mientras la persona que está hablando con ustedes puede estar pensando negativamente, ustedes están pensando muy positivamente y eso genera un choque de expectativas entre las dos personas. Por eso, les recomiendo que siempre para abordar a un cliente, ustedes deben tener una lista de 2 columnas, un pensamiento doble, es decir, las cosas buenas que tiene el modelo, pero también ir preparado para aquellas cosas que podrían no ser tan buenas para el cerebro de la persona. Siempre preparen los dos lados, siempre preparen el enfoque positivo del modelo de networking, pero también aquellas preguntas recurrentes, también aquellas cosas por las que ustedes han pasado que no son tan fáciles porque es un modelo de crecimiento y ningún modelo de crecimiento es totalmente fácil. Y entonces de esa forma ustedes van con un enfoque y una realidad mucho más integral. ¿Ok? Y por último, algo que debo recomendarles muchísimo para poder manejar de forma efectiva un modelo de networking es, esto ya es un consejo específico para el cerebro de ustedes, nuestro cerebro tiene una función de hardware, no de software. Es decir, al igual que nuestro estómago, nuestro cerebro solo procesa la información que ingresa. Entonces, si ustedes quieren ser un networker eficiente, deben cuidar la información que cargan en su cerebro. Porque el cerebro, al igual que el estómago, no puede discriminar si es bueno o es malo. Si ustedes comen un sándwich dañado, el estómago lo procesa. El cerebro hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Y para poder manejar las herramientas anteriores, es importante principalmente que el cerebro de ustedes tenga información positiva la mayor parte del tiempo. ¿Cómo generamos información positiva? Pues en base a lo que leo, a lo que escucho y a lo que como, porque los alimentos se transforman también en pensamientos, ¿sí? Y también debo cuidar con las personas con las que me relaciono. Mi hermano Jim Rohn dice que todos somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos. Voy a darles un dato curioso. Hoy por hoy los psicoantropólogos han comprobado que los seres humanos, actualmente los jóvenes de entre 18 y 25 años, están leyendo entre 1 y 2 libros a la semana. ¿Sí? Es un dato muy curioso, es un dato difícil de creer, de hecho, porque uno no ve que los jóvenes, muchos jóvenes sí leen, pero no todos. Este dato salió de entender que la mayoría de la población en el mundo, no solo los jóvenes, están leyendo ese número de palabras y caracteres que corresponderían a 1 o 2 libros,
pero los leen en WhatsApp y los leen en Facebook. Y muchos de esos datos no son relevantes para nuestra mente. Y muchas veces esa información es la que va a tumbar el modelo de negocio porque no está preparando mi cerebro para generar un efecto replicativo en el momento de la referencia. ¿Ok? Entonces, estos han sido unos cinco herramientas. Como les digo, se pueden seguir profundizando cosas. El principal objetivo de este webinar el día de hoy estaba enfocado en que ustedes comprendan el proceso de ustedes primero, ¿no es cierto? Como seres humanos, ustedes también cuando enfrentan un proceso de abordaje van a poner a su cerebro a prueba ante un efecto de procrastinación, de no querer iniciar, de no querer contactar gente, ¿no es cierto? Y también van a tener probablemente momentos de estrés generados por los 4 filtros que acabamos de ver. Una vez ustedes pasaron entonces la barrera de ustedes mismos, quiero que referencien que frente a ustedes van a tener otro cerebro, otro ser humano, probablemente con las mismas características, con el mismo funcionamiento cerebral y para el cual hay que estar preparado. ¿Mediante qué? Un proceso de prospectación efectiva en 4 filtros de neurociencias aplicadas. Eso es importante comprender para entender que en la era del cambio, hoy por hoy yo les puedo reafirmar con neurociencia que el networking es la única fuente o es una de las fuentes más importantes de crecimiento futuro de los negocios. Porque en realidad se está adaptando al cambio que el mundo está imponiendo, ¿sí? Aunque a nuestro cerebro esto no le guste, ¿sí? Entonces hay que entender que quien no está en el networking probablemente esté quedándose fuera del mundo de los negocios. Entonces hay que preparar a mi cerebro para entender que esta es la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Como frase final les puedo decir que el verdadero problema detrás de que no logre los sueños una persona no está detrás del dinero que se necesita. Se ha comprobado a través de los estudios que esto más tiene que ver con el tiempo y la fe que se le pone a la hora de arrancar. ¿Sí? Nunca la limitante de una persona es el dinero. En realidad es el tiempo que le dedica, porque el recurso más importante y el no recuperable es el tiempo. ¿Ok? Les dejo algunos datos de contacto y no sé, me gustaría, Javier, de pronto, si es que podemos abrir un espacio en donde tú me ayudes, un espacio de preguntas breves para cualquier inquietud que tengan las personas y los invitados que nos han acompañado el día de hoy. Excelente, espectacular la información, Daniel. Muchísimas gracias. Acá vamos a dar 5 minutos más, amigos, para cerrar este webinar con, por supuesto, cualquier comentario que le quieran dejar a Daniel. Pues seguro va a haber muchas felicitaciones acerca de este tema espectacular y apasionante en el cual hemos aprendido todos mucho hoy. Y si hay alguna pregunta puntual que quieran hacerle también, pues con mucho gusto podemos aprovechar unos 5 minutos para culminar este webinar. Cualquier comentario o pregunta la pueden hacer. Realmente, mientras siguen escribiendo por el chat, Daniel, pues yo te agradezco muchísimo porque la información ha sido realmente de alto valor. He estado atendiendo absolutamente a todo. Hay una coincidencia en los años, ¿verdad? Tú empezaste en el 2009, la compañía BLW también nació en el 2009. Entonces vamos con el mismo tiempo de evolución, de crecimiento. Y pues me parece fantástico. Estuve haciendo el ejercicio de los cruce de los brazos, ¿no? Estaba ahí ya alterado ya para hacerlo a la inversa y con el ejercicio de las manos también. Pues realmente no es fácil, ¿no? Y ejercicios prácticos que nos muestran esto de la problemática de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y de poder entender. Por acá voy a leer algunos de los comentarios que nos dicen acá, sobre todo para la gente que está a través del internet, perdón, a través del teléfono, que no puede leer los comentarios. Dicen acá, muy buena la información, dice muchas gracias, maravilloso el tema. Dice, wow, estoy sorprendido con esta enseñanza, muchas gracias Javier y Daniel. Excelente, esperamos que la próxima conferencia sea a corto plazo. Luz Virginia nos pregunta acá, Daniel, ¿cómo le programamos al cerebro a las personas que nos rodean, especialmente a nuestros hijos? Bueno, lo que puedo comentarte, Luz Virginia, es que la primera cosa que programa el cerebro es el ejemplo, ¿sí? Porque el cerebro funciona, en algún momento podemos tratar sobre la corteza cerebral anterior, que es la zona, la ingeniera de las emociones. Nuestro cerebro tiene dos modelos, el modelo comparativo y el modelo replicativo. Es decir, el cerebro lo primero que hace es referenciar un comportamiento. Si ese comportamiento le da éxito a la persona,
lo que el cerebro hace es querer replicar, es decir, querer repetir el acontecimiento. Para programación específica, lo primero que les puedo decir es un tema de ser un ejemplo, tratar de ser una persona positiva siempre. Esto no quiere decir que ustedes no pasen por momentos difíciles. O sea, de hecho, las emociones, las que creemos que son negativas, en realidad también fueron puestas en nuestro cerebro como parte de un sistema de supervivencia. Ahora, el problema es que esa emoción no puede permanecer en nuestro cerebro más de 2 horas, porque comienza a dañar ciertas partes del cerebro, y entonces nunca una emoción negativa puede apoderarse de nosotros. Sentirla es normal, que esa emoción se apodere de nosotros no. Entonces, la primera forma de programar el cerebro de los niños es dando ejemplo. Y la segunda, pues podemos irla viendo después, poco a poco. Por ejemplo, de los 4 filtros, ¿no es cierto? En ejes de cultura, para que tú programes el cerebro de tu hijo, hazlo que viaje y que conozca, pero que referencie las otras culturas. No darse la vuelta en un ciclo tour, que eso muchas veces no enseña nada, sino que viaje en un bus, que vaya a comer en un mercado, que vea la gastronomía, que interprete, que relacione, ¿ok? En el segundo filtro, vigila lo que estudia. ¿Por qué? Porque esos estudios van a referenciar una construcción para ese cerebro y trata de que siempre los estudios sean laterales, es decir, que no se quede en una sola línea. Si le gusta el tema matemático, perfecto, pero que también practique arte para que sus dos hemisferios por formación estén trabajando. En la parte genética, pues voy a darles un dato cortito ahí que se llama cibernética social proporcionalista. Nos dice que si el primer hijo es varón, tiene un 80% de probabilidades de haber copiado el cerebro de su mamá, ¿sí? Y si es que el primer hijo es mujer, tiene el 80% de probabilidades de haber copiado el cerebro de su papá, ¿ok? El segundo hijo ya copia el cerebro del padre que quedó libre de la copia, y esto es lo gracioso, el tercer hijo es el que quiere irse a Europa con $10 y ya no respeta a nadie y muchas veces quiere tener una vida propia. Esos son ejes genéticos. Entonces, para formar la parte genética, descubrir si mi hijo es hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, eso podemos verlo en siguientes webinars. Y la segunda, y la otra cosa importante es saber qué número de hijo es, porque eso me va a dar una referencia de qué carga genética cerebral tiene más fuerte. Y la última forma de programar el cerebro de un niño, pues es a través de las creencias. Si es que el niño hace algo mal, no hay que decirle, todo te sale mal. No, hay que decirle, la próxima te va a salir mejor. Y entonces comienzo a generar creencias expansivas en mi hijo en lugar de creencias limitantes. Creo que con eso contesto en 4 filtros, Javier, y en base a la teoría que hemos visto el día de hoy. Excelente, wow, ¿no? Tremenda información. Gracias, Daniel. Por acá nos dice también Ruperto, muchas gracias por ponernos nuestro cerebro a ejercitarse y despertarlo. María Luisa dice, muchas gracias, Daniel, bendiciones. Freddy Coronel dice, excelente, Daniel, un abrazo muy fuerte de cuencanos de corazón. Algún día nos veremos. José Ley de Guatemala dice, necesitamos esta valiosa información para tener éxito en los negocios y en otras áreas de nuestra vida. Luz Elena, Luz Virginia dice, de Colombia, dice, son 2 varones mayores, muchas gracias, excelente. Luz Elena, dice, muchas gracias, excelente. 1 millón de gracias por la información. Clap, clap, aplausos virtuales, que ya estamos acostumbrados a dar aplausos virtuales por esta vía. Así que estos claps, claps son los aplausos. Excelente, siempre se aprende más. Gracias, que Dios te bendiga. Te dice Ver Córdoba también, de Ecuador. Ok, así que amigos, pues realmente espectacular. Muchísimas gracias nuevamente, Daniel. Para mí ha sido un banquete de información. He estado atento. Vamos a tener esta grabación, amigos. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube, MyBLW Oficial, para que la puedan ver nuevamente, parar, tomar apuntes, compartirla, porque es una información digna de compartir, digna de estudiarla, y obviamente vamos a hacer muchas cosas interesantes en esta relación y en esta línea en el 2017, Dios mediante. Así que mil gracias, Daniel, nuevamente por estar acá. Pues te deseo de parte de la familia BLW una feliz Navidad con tu familia, y a todos también quienes están acá conectados, una feliz Navidad, unas felices fiestas, que sea un tiempo de compartir, un tiempo de pasar con la familia, un tiempo de reconciliación, un tiempo de perdonar, de pedir perdón, un tiempo especial. Podamos recordar esta Navidad 2016 como algo especial, y que nos vayamos preparando para grandes retos y desafíos, que empezamos a abrir nuestra mente, a sacarle esa zona de confort a nuestro cerebro y acercarnos a nuestros más anhelados sueños en el 2017. Muchas gracias a todos, amigos conectados desde Estados Unidos, México, Colombia, El Javier, Salvador, Guatemala. Muchas gracias a todos. Daniel, sí, adelante, tus últimas palabras. Javier, simplemente, bueno, 2 cositas. Las personas que quieran mantenerse probablemente en contacto conmigo,
Tengo una página en Facebook que se llama Daniel Sánchez Paz y Niño, siempre separada el último apellido nada más con la Y en el medio. Y nos podemos seguir contactando. Obviamente, al haber trabajado contigo, Javier y Steve, que es un gran amigo, era mi compañero de grupo de rock en el colegio, el Steve, entonces lo conozco desde hace tiempo, sé de la capacidad emprendedora y de empuje que tiene ese hombre, así es que sé que el líder que ustedes tienen también es una persona de buen corazón y buen cerebro, ¿no? Así es que si quieren seguir en contacto conmigo, pues yo estoy seguro que nos vamos a seguir viendo. Y para cerrar de mi parte, desearles una linda Navidad. Y como dice Jim Rohn, que es el padre de las ventas multinivel, la mejor forma de invertir en una vida es invertirla en otras. Así es que les agradezco por esta horita de la vida de ustedes que me han permitido invertir la mía. Créanme que del cerebro y de las creencias expansivas realmente está el éxito que están buscando. ¿Sí? No está limitado para nada. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Nuestro eslogan es Somos BLW y estamos cambiando vidas. Eso es lo que Uh -huh. hacemos, así que vamos a cambiar muchas más vidas el próximo 2017. Gracias, amigos, a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Lunes no hay webinar. Próximo miércoles nos vemos con el webinar de la segunda parte de prestaciones de servilleta para sus negocios. Amigos, excelente día, excelente fin de semana, un banquete de información, un lindo regalo de Navidad que hemos tenido. Gracias, Daniel, nuevamente. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Ahí está el ejercicio de las manos. Un gran abrazo a todos. Practiquen. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Daniel. Chao.